La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente, la mente te la volaría. De noche de día, de noche de día. Para ponerlos un poco en contexto, Freud constituyó el término complejo de Edipo a partir de la tragedia griega de Sófocles, que está denominada como Edipo Rey. Edipo era el rey de Tebas, era el hijo de Layo y de Yocasta, que sin saberlo él asesinó a su padre y tomó como esposa a su madre. Dando de base el ejemplo que mencionamos con anterioridad, el complejo de Edipo es el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y amor hacia el progenitor del sexo contrario. Bueno, además, es la representación inconsciente a través de las que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Freud nos describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto edípico. La primera es, como lo había mencionado anteriormente, el complejo de Edipo positivo, que es el odio o la rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y la otra es el complejo de Edipo negativo, que es amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo al progenitor del sexo opuesto. Además, Freud nos afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus padres y ven a sus madres como rivales, por lo que temen ser castrados. Es un proceso que se resulta en el complejo de Edipo. Y más adelante, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia sus madres para dejar esta fase atrás. Bueno, este está conformado por la tríada edípica, la cual consiste en la madre, el padre y el hijo. Pero diría que se podía hacer el amor con telepatía. La luna. Para dar respuesta a la pregunta número 2 es necesario hablar sobre el deseo materno, el cual consiste en que la madre impone su deseo sobre su hijo, lo cual hace que éste se tome como objeto de deseo. Y el hijo se identifica como el objeto de deseo de la madre, es decir, el falo. Esto sucede ya que el hijo ama a su madre y ésta desea ser amada, y ésta transmite este deseo a él. Según lo anterior antes mencionado, se dice que en el deseo materno existe el incesto, ya que la madre y el hijo gozan en sí, lo que convierte al hijo en el objeto de deseo de la madre. Es decir, la madre impone su deseo sobre su hijo y lo toma como su objeto de deseo. Esto se da ya que la madre pretende saturar su falta hacia su hijo, lo que hace que ésta se convierta en un sujeto pleno y sin falta. Por último, es necesario decir que la madre y el hijo son uno solo, y el hijo se convierte en una extensión de la madre. Por otra parte, está la función paterna, la cual tiene que ver con la prohibición del incesto, como representación de las prohibiciones. El padre se vuelve la ley y es el que regula el deseo. El narcisismo primario tiene que ver con que el objeto, es decir, la madre y el hijo, son lo mismo. Y el narcisismo secundario tiene que ver con la separación del hijo con el objeto, es decir, la madre. El narcisismo secundario tiene que ver con que el hijo reprime el deseo incestuoso y se acoge a la norma o a la ley de la función paterna. En la función paterna se da la castración, es decir, se regula el deseo y se instaura la norma. Pero diría que se podía hacer el amor con telepatía. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. El complejo de Edipo constituye el eje central de la teoría pulsional y la metapsicología freudiana, ya que a partir de él se explica el funcionamiento psíquico y la formación de la personalidad. En su momento, esto marcó un hito y supuso la revolución, debido a que este enfoque partía de la causalidad psíquica, con base en el inconsciente, para explicar la formación de la personalidad. Este complejo de Edipo suele aparecer entre los 3 y 7 años, generando consecuencias para que el pequeño pueda variar su comportamiento de forma capadora, tratando de llamar la atención de la madre y compitiendo con el padre.
Los progenitores deben conocer que se trata de una etapa natural del desarrollo y por tanto no prestarle mayor atención ni preocupación, sabiendo que es algo transitorio que se supera con el tiempo. Algunas de esas consecuencias son, primero, reclamar la atención de la madre constantemente. A menudo el niño puede expresar su deseo de casarse con la mamá, los sentimientos de posición hacia la madre y enfados con celos y algunas pesadillas recurrentes. Quiero diría que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente, la mente te la volaría. De noche de día, de noche de día.